Hola queridos hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con esta charla, esta segunda charla de la entronización del corazón de Jesús en mi corazón. Y vamos con este segundo tema, que es la oración de los principiantes. ¿Sí? Entonces antes de empezar, decimos, Dios te salve. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos con la oración general, la importancia de la misma. ¿Sí? Entonces la oración de los principiantes, porque hay una oración, no lo va a decir ahora, de los, vamos a decir, los más adelantados y los mucho más adelantados. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. ¿Sí? Por eso empezamos con esta oración, un aspecto general. Vamos a ir de lo general a lo particular. Dice que se le atribuye a San Buenaventura estas frases, ¿no? Si queréis sufrir con paciencia las adversidades y miseria de esta vida, sed hombre de oración. Si queréis alcanzar ánimo y fortaleza para vencer las tentaciones del enemigo, sed hombre de oración. Si queréis mortificar la voluntad propia con todas las inclinaciones, sed hombre de oración. Si queréis conocer las astucias de Satanás y burlar sus engaños, sed hombre de oración. Si queréis vivir alegre y caminar suavemente por la senda de la penitencia, sed hombre de oración. Si queréis arrojar del alma las moscas inoportunas de vanos pensamientos y cuidados, sed hombre de oración. Si queréis alimentar el alma con la médula de la devoción y tenerla siempre llena de buenos pensamientos y deseos, sed hombre de oración. En la oración es donde se recibe la unión y la gracia del Espíritu Santo, que enseña todas las cosas. Digo más, si queréis remontaros a las alturas de la contemplación y disfrutar de los dulces abrazos del esposo, ejercitaos en la oración. Entonces, bueno, como ven, podemos un resumen, esto es un resumen de todo lo que se le atribuye a San Buenaventura, la importancia de la oración, cómo necesitamos hacer oración, queridos hermanos, eso nos cuesta muchísimo. ¿Y cómo hacer oración? Porque eso también es otro tema, porque muchas veces pensamos que estamos haciendo una buena oración, pero se nos dificulta, ¿no? Todos sabemos cuánto ensalzó la oración Santa Teresa de Jesús, ¿sí? A los que no le sirven a Dios, sino que le ofenden, les está tan bien la oración y les tan necesarias. ¿Sí? ¿Cuánto necesitamos de la oración? Por males que haga quien la ha comenzado, no la deje, pues es el medio por donde puede tornarse a remediar y sin ella será muy más dificultoso. Vamos a ver que hay dos cosas, la vida espiritual y que están relacionadas, y la oración, y la vida de oración. ¿Sí? No puede haber un crecimiento espiritual si no hay vida de oración. No es menos categórico San Alfonso María Ligorio. Un confesor prudente dice, no bien conoce que un alma tiene horror al pecado mortal y algún deseo de vida cristiana, debe ante todo adiestrarla en la práctica de la oración mental. Vamos a ver ese tema, ¿no? Y de luego en la meditación de las grandes verdades, porque este ejercicio parece ser muy necesario a las almas para perseverar en la gracia de Dios. Y no hay práctica que tanto procure impedir el demonio como la práctica de la oración. Entonces el demonio va a hacer todo lo posible para impedir que una persona haga oración. ¿Sí? La va a desmotivar. No puede dudarse que si el mundo está lleno de pecados y de condenados en el infierno, proviene esto de no meditarse bastante las verdades eternas, ¿sí? Como dice ahí. Entonces, qué importante, ¿no?, es la oración, y muchas veces el mal que hoy pasa es porque hay poca oración, ¿sí? Confiamos mucho en nosotros mismos. Con la oración se santificaron todos los santos. La oración mental y el pecado mortal se excluyen mutuamente. Entonces, cuando uno va haciendo oración, una buena oración cada vez más fuerte, se excluye del pecado, ¿sí? Eso es lo importante. Es decir, si uno va creciendo en la oración, el pecado va disminuyendo, ¿sí? Bien. Dice, vemos a muchos cristianos que rezan el rosario. Esto lo dice San Alfonso María Ligorio, no lo dice el Padre Claudio, ¿sí?
el oficio de la Santísima Virgen que ayunan y siguen viviendo en pecado. ¿Sí? Al paso que aquel que se conserva fiel a la oración no solo dejará el pecado, sino que se desasirá de las criaturas para amar a Dios. Es la oración el horno donde se inflaman las almas en el divino amor. Es decir, por ejemplo, yo puedo hacer el Santo Rosario, pues lo rezo rápido, ¿sí? Lo rezo muy rápido. O puedo ir a una hora santa y una oración, una hora santa toda hablada. Y posiblemente sigo en pecado mortal, ¿sí? Falto un domingo a misa, o tengo pecado venial, no critico, me gusta criticar, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque no hay una meditación, no hay una interiorización de esa oración. No es que el Santo Rosario sea malo, sino que muchas veces lo hago de boca para afuera, ¿sí? No conozco mejor medio para salvarnos, dice San Juan Bautista de Rossi, que la oración mental. Aquel que no va a la oración, va a la tentación. El día en que no hubiésemos meditado, temamos pecar. Y esto es una realidad, ¿no? También los sacerdotes, obispos, ¿no? El que no reza, que no tiene una oración, un religioso, va a pecar, ¿sí? Y mejor no es posible resumir la doctrina de los santos que diciendo la oración comunica, ¿sí?, la verdadera sabiduría, ¿sí? La oración comunica la verdadera sabiduría, ¿no? El sabio no es el que tiene mucho conocimiento, el que sabe, ¿no?, el que tiene razonar, ¿no?, lógicamente, ¿no?, de forma natural, ¿no? Porque aún una persona puede ser muy inteligente, ¿sí? Y es algo, un don que Dios le ha dado, pero hay que saberlo utilizar, ¿sí? No, acá dice la oración comunica la verdadera sabiduría. La sabiduría verdadera viene de Dios. Si no la tiene el ser humano, ¿sí?, viene de Dios. Y con ella toda suerte de bienes, ¿sí? Porque hay personas que son, por ejemplo, ignorantes, pero tienen una oración muy fuerte del corazón y son muy sabias, ¿sí? Con ella se corrigen todos los vicios, con ella se adquieren todas las virtudes, ¿sí? Bien, entonces, en una definición, ¿sí? En un resumen, perdón. Ahora bien, la definición de la oración. Es decir, puede haber muchas definiciones, ¿no? Acá tomamos una que dice, la definición de la oración, es la oración una elevación y aplicación de nuestra mente y corazón, entendimiento, ¿no?, voluntad, ¿sí?, o mente-corazón, a Dios para cumplir nuestros deberes, exponerle nuestras necesidades y hacernos mejores para su gloria, ¿sí? En un resumen, ¿no? Vamos a ir profundizando. Esta definición nos parece aplicable a los estados de oración tan diferentes unos de otros y que lo mismo conviene a las maneras inferiores que a los grados más altos de la contemplación, ¿sí? Hay en efecto gran variedad en la manera de practicar este santo ejercicio de la oración, y una de las cuestiones más complicadas de la espiritualidad es la clasificación de los estados de la oración. El padre Rodríguez, este santo, declara que es doctrina común de los santos que cada una de las vías, pues acá venimos, ¿no?, purgativa, iluminativa y unitiva, ¿sí? Entonces a la purgativa estamos los principiantes, ¿sí? En la vía purgativa, porque estamos purgando, estamos purificando, vías de peleas y trabajos, en la que el alma está todavía casi enteramente metida en las cosas de la tierra, preocupada por completo por sus intereses temporales y expuestas a graves peligros de pecar, ¿sí? Entonces, en esta primera parte, ¿sí?, entonces dice, está todavía casi enteramente, como que se empieza a desprender un poquito, pero está muy afianzada a las cosas del mundo, a lo temporal, que es lo que estamos, ¿sí? Gran problema. Preocupada por completo, por sus intereses temporales. Entonces esto es muy bueno, ¿no? Porque uno se da cuenta cuando está pensando constantemente en el mundo, en mis cosas, ¿no?, en mis preocupaciones. Me levanto pensando en las cosas que tengo que hacer. No me acuesto pensando en las cosas que tengo que hacer el día de mañana, preocupada, ¿sí? Por eso dice, no. Y expuesta a grave peligro de pecar, ¿sí? Y por otra parte, aún novicia en las cosas espirituales. Es decir, como que todavía está gateando en las cosas espirituales. Solo a fuerza de reflexiones y de consideraciones puede desasir su corazón, levantarlo hacia Dios y sacar de su voluntad enérgicas
y santas resoluciones. Conviene, por tanto, la meditación, la oración discursiva, es decir, la oración mental, la oración meditada, ¿sí? Que eso lo vamos a ver más adelante. En la vía iluminativa, es otra vía, que están unidas, no es que una parte, la vía purgativa por una parte, no, sino que están unidas. En la que, según la doctrina de los teólogos, no tiene ya las pasiones tanta fuerza, las pasiones desordenadas, ¿sí? En la que es mucho más vivo el deseo de adelantar en la virtud, en la que el amor de Dios hace sentir al alma sus primeros ardores. Las consideraciones harán un papel más insignificante, es decir, las consideraciones son la oración meditada, ¿sí? Siendo el corazón la parte principal. Entonces acá vamos a ver que en la oración mental, en la oración meditada, se utiliza mucho el entendimiento, la imaginación. Ya en esta parte ya es una oración más del corazón, ¿sí? Más interior. Entonces aparecerá la oración de los vivos deseos, de las súplicas ardorosas, de los propósitos llenos de amor, de fervor, y será la oración afectiva, ¿sí? Es un tránsito a una oración más de contemplación, ¿sí? Y después viene la oración unitiva, ¿sí? Que me la quiero saltar porque eso va para más adelante, ¿sí? Bien. Vamos ahora al tercer punto, que es la necesidad de la oración. Entonces vimos, ¿no? Es decir, el primer punto, vimos una importancia de la misma, ¿sí? La importancia de la oración, que no es solamente para algunos, esto es muy importante, sino que es para también los laicos, ¿sí? Porque muchas veces dicen, no tengo tiempo, ¿sí? ¿Cuándo, Padre, puedo hacer oración? Siempre hay tiempo, siempre. Si uno quiere, se puede hacer el espacio, ¿sí? Hay que sacrificar algunas cosas. Vimos la definición y ahora vemos la necesidad, la necesidad de hacer oración. No solamente importante, sino que es una necesidad. Así como yo necesito comer para estar fuerte, también necesito hacer oración para estar fuerte espiritualmente. Si no, voy a pecar, ¿sí? Y está en juego mi alma. Entonces, la necesidad de la oración se funda en la necesidad de la gracia actual, ¿sí? Vamos a explicar esto, ¿no? ¿Qué es una gracia? Bueno, la gracia actual, no voy a profundizar tanto en esto porque no es una clase de gracia teológica, ¿no? Pero para que se entienda, ¿no? Es una verdad de fe que sin esa gracia, la gracia actual, somos radicalmente impotentes para salvarnos y con mucha mayor razón para alcanzar la perfección. Es una gracia actual porque es actual, es decir, presente. Necesitamos la oración de cada día, la oración de cada momento, la gracia de cada momento. Y eso a través de la oración, ¿sí? Con nuestra propia fuerza, por muy bien que usáramos de nuestra libertad, nunca podremos ni disponernos positivamente para la conversión, ¿sí? Es decir, por eso acá decimos, podemos llegar a salvarnos, ¿sí? Pero no llegar hacia la santidad, ¿sí? A la perfección. Necesitamos la gracia de Dios, ¿sí? Necesitamos la gracia, necesitamos la oración. Dice, ni ponernos positivamente para la conversión, ni tampoco perseverar por un tiempo notable, ni menos hasta la muerte, ¿sí? Y más hoy en día hay muchas luchas, muchas tentaciones, ¿sí? Si mí, dice Jesús a sus discípulos, no podéis hacer nada, ni siquiera concebir un buen pensamiento, añade San Pablo, pues Dios es el que obra en vosotros el querer y el ejecutar, ¿sí? Entonces fíjense la importancia de la oración. Así pues, descontada la gracia primera, que se nos concede gratuitamente antes de que oremos, es decir, la oración es una gracia y Dios da el primer paso. No es que nosotros, por ser muy buenos, damos el primer paso, no, sino que caigamos en un pelagianismo, ¿no? Una herejía, sino que Dios nos da la gracia o nos empuja para hacer oración, ¿sí? Puesto que ella es el principio mismo de la oración, es verdad, constante, ser la oración el medio normal, eficaz y universal por el que ha dispuesto Dios para que alcancemos todas las gracias actuales, ¿sí? Esta es la razón de que nuestro Señor vuelva tantas veces sobre la necesidad de la oración para conseguir la gracia. Pedid, dice, y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá.
porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se abrirá. Mateo 7, 7, 8. Y como dice ahí, la importancia de hacer oración, y vamos a ver la perseverancia. Como si dijera, añaden casi todos los comentaristas, si no pidiereis, no recibiréis, si no buscaréis, no hallaréis. ¿Sí? Si no pedimos, no vamos a recibir. Si no buscamos, no vamos a encontrar. Esta necesidad de la oración la hace resaltar especialmente cuando es menester vencer las tentaciones. Vigilad y orad para que no caigáis en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es flaca. Mateo 26, 41. ¿Sí? Vigilad y orad. Y eso trata, ahí está la oración. ¿Sí? Para que no caigáis en la tentación. ¿Sí? Entonces acá vamos a ver que no es que la tentación sea pecado. ¿Sí? Es que si no hacemos oración, esa tentación que va a venir, vamos a caer en pecado. ¿Sí? Pues el espíritu está pronto, pero la carne es flaca, es débil. ¿Sí? Es débil. Por eso la humildad, ahora vamos a ver también una de las virtudes de la oración, es la humildad. Santo Tomás dice que la confianza que no esté fundada en la oración, es presunción, es soberbia. Y es el primero que va a caer y fuertemente. Porque Dios, que no nos debe de la gracia de justicia, no se ha obligado a dárnosla, sino en cuanto dependiente de la oración. ¿Sí? No es que te da la gracia porque te la tiene que dar. No. Te la va a dar si la pedís. Cierto que sabe las necesidades espirituales nuestras sin menester de lo que se la expongamos. ¿Sí? Él sabe lo que necesitamos, pero Él quiere que se la pidamos. Mas quiere que nuestras oraciones sean la llave que abre las puertas de su misericordia, para que entendamos ser enteramente suyos los bienes que nos concede. Y acá un paréntesis, muchas veces, y esto también está muy, algunas veces, entre los sacerdotes, ¿sí? De que la oración no es para gente consagrada o gente de monasterio o religiosa, no, como tristes, ¿sí? Como que la oración ya no es fundamental, no es importante. No, con todo lo contrario. Vemos grandes apóstoles, ¿sí? Grandes misioneros que sacaban su fuerza de la oración. Si no puede haber grandes apostolados si no hay grande oración, ¿sí? Porque la fuerza la sacamos de Dios, no viene de nosotros. Que eso es la tentación del demonio, ¿no? Que nosotros mismos podemos hacer las cosas, ¿no? Las cosas, transformar el mundo. No. Es decir, la va a hacer Jesús en nosotros, con nosotros, ¿sí? Así lo entendió siempre la tradición. El Concilio de Trento, haciendo suya la doctrina de San Agustín, nos dice que Dios no nos manda cosa alguna que sea imposible, porque nos manda hacer lo que podamos y pedir lo que no podamos hacer, y con su gracia nos ayuda a pedirlo. Supongo, pues, claramente haber cosas que son imposibles sin la oración, y esa es la conclusión que deduce el Catecismo Romano. La oración nos fue dada como el instrumento necesario para alcanzar lo que deseáremos. Realmente hay cosas que no podemos conseguir, sino con la ayuda de la oración. ¿Sí? Pues hay cosas que no podemos ir más, ¿sí? Crecer en la vida de oración, en la vida espiritual, si no hacemos oración. Bien, ¿sí? Vamos con dotes esenciales de la oración. Entonces yo creo que es muy importante, ¿no? Es decir, saber la importancia, la necesidad de la oración. Si no hay oración, no podemos ser santos. ¿Sí? Eso es una realidad. ¿Sí? Bien, dotes esenciales de la oración. ¿Sí? Así como se necesita la gracia actual, que dijimos recién, para todas las obras necesarias para la salvación, también es menester dicha gracia para bien orar. Así lo declara abiertamente San Pablo, Romanos 8:26. El Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, pues no sabiendo siquiera qué hemos de pedir en nuestras oraciones, ni cómo conviene hacerlo, el mismo Espíritu hace nuestras peticiones, con gemidos que son inexplicables. Se añade a esto que la dicha gracia está a merced de todos, aun de los pecadores, y por ende todos pueden orar. Entonces, la oración nos da la gracia actual, pero también la gracia nos ayuda a hacer oración, a pedir
lo que necesitamos, hacer una oración interior. Vamos a ver que no es una oración que tengamos que ser bien estructurada, ¿no? Es decir, poética, no sé, que no salió muy bien la oración, no es algo natural. Vamos a ver que necesitamos un método para empezar esa oración, pero es una guía, el método no es la oración en sí. ¿Sí? Bien, aunque el estado de gracia no sea necesaria para orar, da mucho mayor valor a nuestras oraciones. ¿Sí? Si el estado de gracia sin pecado mortal, ¿sí? Y también sin tratar de tener pecado venial deliberado, da una mayor fuerza a la oración, ¿sí? Porque nos hace amigo de Dios y miembro vivo de Jesucristo. Vamos ahora a estudiar las dotes que han de tener la oración. Primero por parte del objeto, segundo por parte del sujeto que ora, ¿sí? Bien, entonces tenemos, ¿no? Por parte del objeto, ¿sí? La más importante condición por parte del objeto es que no pidamos sino los bienes que nos lleven a la vida eterna. Entonces esto es muy importante, como dice ahí, ¿no? ¿Qué vamos a pedir? Lo que nos lleve a la vida eterna, ¿sí? Primeramente las gracias sobrenaturales y luego, en la medida en que sirvan para nuestra salvación, los bienes de orden temporal. Fíjense lo que le dice, ¿no? Y luego, como segundo plano, en la medida en que sirvan para nuestra salvación, los bienes del orden temporal. Porque acá, es como dice San Ignacio de Loyola, ¿no? ¿Sí? Como dice, él dice, ¿no? Que si los bienes me llevan por otro camino que es la salvación, lo tengo que sacar. No me sirven. ¿Sí? Por eso dice ahí, ¿no? En la medida que sirvan para nuestra salvación. Si no me sirve para nuestra salvación, lo tengo que sacar. Por ejemplo, no sé, el dinero, si me está ambicionando, ¿no? me está corrompiendo, me tengo que salir de eso, ¿no? O unas redes sociales, no sé, una mala amistad, todo eso. Si no me sirve, ¿sí? Bien, es tal la regla impuesta por el mismo Señor nuestro, ¿no? Nuestro Señor: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Mateo 6:33, ¿sí? Como dice ahí. Ya dijimos que la felicidad, así como la perfección del hombre, consiste en la posesión de Dios. Esa es la felicidad, ¿sí? Así la perfección del hombre consiste en la posesión de Dios y por ende en la gracia necesaria para ello, ¿sí? Y por ende en las gracias necesarias para ello. Entonces, ¿cuál es mi fin? La santidad. ¿Cuál es mi fin? Poseer a Dios, no los bienes temporales, no la salud, no lo económico, no mi realidad, no una maestría, un doctorado, triunfar en la vida laboral. No, ese no es mi fin. Es un medio que si se da, bueno, bendito sea Dios. Pero no me tengo que desvivir, no me tengo que, aún así me angustio, me presiono, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiero tener lo último, ¿no? Entonces, y aún así me puedo hasta mentir, me puedo autoengañar, no, pero tengo que progresar, sí. Pero si pierdo de Dios, mi fin, es porque estoy mal. Por eso tengo que hacer oración para ver cómo está mi vida. Si no, empiezo a flaquear, ¿no? A una vez ya no tengo ganas de ir a misa, de una vez hago una oración solamente la noche, ¿sí? Entonces ya empiezo a flaquear, ¿no? ¿Por qué? Porque empieza a ganar el mundo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Los bienes temporales de suyo están muy por debajo de nosotros y no pueden calmar los deseos de nuestro corazón, ¿sí? Ni hacernos dichosos de manera que puedan ser el objeto principal de nuestras oraciones. Él lo tiene, ¿sí? Están por debajo de nosotros y no pueden calmar los deseos de nuestro corazón. Eso es muy importante, los bienes temporales. Sin embargo, porque hemos menester en cierto modo de esos bienes para vivir y para asegurar nuestra salvación, podemos pedir el pan de cada día, como decimos el Padre Nuestro, así como el cuerpo como para el alma, pero subordinado el primero al segundo. Ocurre a veces que un bien que juzgamos lícitamente deseable, como la riqueza, sería nocivo para nuestra salvación. No podemos, pues, pedirle sino subordinándole a los bienes eternos, ¿sí? Bien. Aún tratándose de esta o de aquella gracia particular,
conviene no pedirla sino en la conformidad con la vida, con la divina voluntad. Mejor sabe Dios que nosotros, en su infinita sabiduría, lo que conviene a cada una de las almas, según su condición y su grado de perfección. Esto es muy importante, ¿sí? Dios sabe lo que necesitamos. Algunas veces, no sé, no tenemos trabajo, algunas veces nos falta esto, también algunas veces puede ser por otras consecuencias, ¿no? No tenemos salud. Muchas veces también, si no se da, si no, abandonarse a Dios también, ¿sí? Como advierte con razón San Francisco de Sales, debemos desear nuestra salvación como Dios la quiere y por consiguiente querer las gracias que nos reparte y abrazarnos resuelta y absolutamente con ellas, porque es menester que nuestra voluntad corresponda a la suya, mas tratándose de gracias especiales, como de esta o de aquella manera de oración, de consuelo o de sequedades, etc., no se ha de pedir nada en forma absoluta, sino someterlo todo a la voluntad de Dios. Reparte su gracia de consuelo o de sequedades, de paz o de pelea, según los fines de su infinita sabiduría y la necesidad de nuestra alma. A nosotros no nos toca, pues, sino dejar a su elección las gracias que más nos convienen. ¿Sí? Porque a veces nos enojamos, nos entristecemos, es decir, nos enojamos con Dios, ¿por qué me pasa esto? O antes tenía una oración de consuelo, ¿no? Parece que lloraba, ¿no? Y estaba, ¿no?, con Dios ahí en el cielo, y ahora no estoy, y me enojo y digo, no sirvo para esto. No, tranquilo, ¿sí? Bien. Ahora, vamos con el segundo para terminar, los dotes por parte del sujeto, ¿sí? Y de parte del objeto, lo que tengo que pedir, ahora de parte de mía, ¿no? Dice, los dotes más esenciales para la eficacia de la oración son la humildad, la confianza y la atención. O por lo menos poner seriamente cuidado para estar atentos. La humildad, ¿sí? La humildad se deduce de la naturaleza misma de la oración, puesto que la gracia es esencialmente gratuita, porque la da Dios, por ende no tenemos derecho alguno a ella. Somos, dice San Agustín, mendigos con respecto a Dios. Por eso mendigamos. Y hemos de implorar de su misericordia lo que no podemos alcanzar de justicia. Así oraba Abraham, que ante la majestad divina se consideraba como un poco de polvo y de ceniza. Génesis 18:27. Mira que soy atrevido de interpelar ante mi Señor, a mi Señor, ya que soy polvo y ceniza. Es una oración, ¿no? O como el publicano, ahora vamos a decir, ¿no? Así oraba también Daniel cuando pedía a Dios la libertad del pueblo judío, fundándose no en sus méritos y virtudes, sino en la abundancia y la misericordia divina. No nos apoyamos en nuestras obras justas para derramar ante ti nuestras súplicas, sino en tu grande misericordia. Daniel 9:18. Es decir, porque muchas veces pensamos, no, yo hago esto para que Dios me dé esto, ¿no? Entonces, mirá, Señor, que estoy haciendo esto, te estoy entregando esto, estoy haciendo esta obra de caridad, me tenés que dar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo esta obra, porque soy bueno, ¿no? Entonces se dan cuenta, ¿no? Eso no es un acto de humildad, ¿sí? No es un acto de humildad, ¿sí? Así el publicano, ¿no?, que fue escuchado, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador, Lucas 18:13. Mientras que la oración del soberbio fariseo fue rechazada. Jesús mismo nos dice la razón. Quien se ensalzare será humillado, y quien se humillare será ensalzado. Entonces, cuando uno va a la oración es con humildad. Señor, si tú quieres dármelo, con ese vamos a exigir en la oración. No, Dios no te escucha, ¿sí? Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Santiago 4:6. Así lo exige la justicia, porque el soberbio se atribuye a sí mismo la eficacia de la oración, mientras que el humilde se le atribuye a Dios. Entonces también, muchas veces vamos a la oración, ¿no?, y queremos, ¿no?, por mi oración salvar a tal persona, ¿no? Entonces, Dios sabe lo que hay en mi corazón. Entonces, muchas veces no concedo esa oración porque puede ser perjudicial para mi crecimiento espiritual, ¿sí? Bien, queremos que Dios nos oiga a costa de su misma gloria para dar pábulo y cebo a nuestra vanidad. Él, humilde por el contrario, confiesa sinceramente haber recibido de Dios cuanto tiene. Al concederle pues Dios lo que pide, hace para su gloria al mismo tiempo que para el bien del que ora, ¿sí? Bien,
De esta manera, la humildad engendra la confianza, ¿sí? La confianza, la cual se funda no en los propios méritos, sino en la infinita bondad de Dios y los méritos de Jesucristo. Nos enseña la fe que Dios es misericordioso y que por esta razón se compadece con tanto mayor amor de nosotros, cuanto más confesemos nuestras desdichas, porque la desdicha atrae así la misericordia. El invocarle confiadamente es al fin y al cabo honrarle, es proclamar ser Él la fuente de todos los bienes, y que no desea sino otorgárnoslo. Por eso nos dice 1000 y 1000 veces en la Sagrada Escritura que escucha los ruegos de los que esperan en Él, pues Él se abraza a mí, yo he de librarle. Le exultaré, pues conoce mi nombre. Me llamará y le responderé. Estaré a su lado en la desgracia. Le libraré y le glorificaré. Salmo 91, 14. Nos convida el Señor a orar con confianza, y para más encarecernos, esta acude no solo a las más vivas exhortaciones, sino también a las más tiernas parábolas. Luego de haber asegurado que el que pide, recibe, añade: ¿quién de vosotros, si le pidiera a su hijo pan, le dará una piedra? Si pues vosotros, que sois malvados, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará bienes a los que le piden? Mateo 7, 7, 11. Vuelve eso lo mismo en la última cena. En verdad os digo, cualquier cosa que pidieras al Padre en mi nombre, la haré para que sea glorificado el Padre en el Hijo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, ¿sí? En aquel día pediréis en mi nombre, ¿no? También lo decimos en Juan 16, 26. Desconfiar sería de Dios y de su promesa, hacer de menos los méritos infinitos de Jesús y su omnipotente mediación, ¿sí? Entonces debemos confiar en Dios. Ahora, cierto que a veces parece Dios cerrar sus oídos a nuestras súplicas, porque quiere que nuestra confianza sea perseverante, para que más hondamente sintamos nuestra pobreza y el valor de la gracia. Pero nos muestra que el ejemplo de la cananea, ¿sí?, que aun cuando parece rechazarnos, gusta de que se le haga dulce violencia, ¿sí? Llega una mujer de Cananea a suplicar a Jesús que sane a su hija, que está atormentada por el demonio. El maestro no le responde, acude ella a los discípulos y los cansa con sus voces tanto que ruega al Señor que intervenga, el cual responde que no fue enviado sino a los hijos de Israel. Sin desanimarse, la pobre mujer se postra a los pies de Jesús y le dice: ten compasión de mí, hijo de David. ¿Se dan cuenta, no? Dos cosas, la humildad y la confianza y la perseverancia. Entonces, ¿qué hace Jesús? Va a curar, ¿no? ¿Replica Jesús con disimulada pereza? No. Bueno, también el maestro no responde, acude, bueno, sin desanimarse, ¿sí?, ten compasión. Replica Jesús con simulada aspereza: no estar bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Es verdad, Señor, dice ella, pero también los perrillos comen de la migaja que se caen de la mesa de sus amos. Vencido por tan porfiada y humilde confianza, concede Jesús el favor que le pide y sana en aquel mismo momento a la hija. Fíjense, es decir, la arrebata, pero con la fe, porque Dios quiere eso. No te la da porque, por dártela, ¿sí?, a una persona, porque así puede pasar, así lo quiere, se lo puede dar, ¿no? Pero muchas veces, la mayoría, la gran cantidad, quiere que tengamos esa humildad, esa confianza y esa perseverancia, ¿sí?, y esa fe, que la da Él, por supuesto, ¿sí? Bien, pero junto con la perseverancia, con la perseverante confianza, ha de ir la atención. Y con esto terminamos. Por lo menos un cuidado serio de poner el pensamiento en lo que hablamos con Dios. Las distracciones involuntarias, cuando procuramos rechazarla o disminuir su número, no dañan la oración, ¿sí?, porque nuestra alma, por el mismo cuidado que ponemos en rechazarla, sigue encaminada hacia Dios, ¿sí? Entonces, la atención, tenemos que tratar de poner atención en la oración. Hay distracciones involuntarias, cuando procuramos rechazarla o disminuir su número, no dañan la oración.
Padre, me cuesta, no, porque me distraigo. Bueno, ahora hay una oración involuntaria y estoy luchando. Lo primero cuesta, ¿no? Pero después le ponen echando ganas, ¿no? Es decir, me desvío, vuelvo, ¿no? Es una buena oración, ¿sí? Ahora, pero las voluntarias que admitimos deliberadamente o que flojamente rechazamos y cuyas causas no queremos remover son, en las oraciones de precepto, pecado venial, y las demás descuidos y falta de respeto que debemos a Dios, al cual no le vuelve muy propicio para que no escuche. Es la oración que una audiencia que el Criador se digna concedernos, una conversación con nuestro Padre Celestial, en la cual le rogamos tenga a bien oírnos y atender nuestras súplicas. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, ¿no? Entonces ahí puede ser una distracción voluntaria. Y eso por flojedad, porque no tengo una oración, eso no sirve. ¿Sí? Entonces poner mucha de nuestra parte para echar con prontitud y energía las distracciones que nos acometieren. ¿Sí? Pues ahí dicen, de tres maneras puede ser la atención que pongamos en nuestras oraciones. ¿Sí? Cuando termino, cuando nos aplicamos a pronunciar bien las palabras, la atención es verbal y supone ya cierto trabajo en poner cuidado en lo que decimos. Entonces, cuando uno va a hacer por ejemplo, una lección divina, leer con cuidado el Evangelio. Si aplicamos la mente con preferencia a atender la significación de las palabras, entonces la atención es literal o intelectual. Tenemos que poner atención en el entendimiento, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, el método de San Ignacio. Tercero, si dando la mano al sentido literal, se eleva el alma hacia Dios para adorarle, bendecirle y unirle a Él, o para penetrar la significación del misterio que se considera o pedir a Dios todo cuanto la Iglesia y Jesucristo le piden, la atención espiritual o mística. Esta postera conviene no tanto a los que comienzan, cuanto a las almas que ya van en camino adelantado. Entonces, de esto no tanto, sino que lo vamos a ver más adelante. Me quedo con el punto primero y el segundo. Así, poner atención en las palabras, si es vocal, o si una oración meditada, ¿sí? En la imaginación. También lo vamos a ver, ¿sí? También lo vamos a ver. Entonces, bueno, yo espero que esto les sirva, como lo pueden rever, ¿no? Si queda grabado, lo pueden ver, adelantar, y también si Dios quiere anotar el material, pero es importante que lo vayan repasando, porque esto es un camino de santificación, ¿no? Entronizar el Sagrado Corazón en mi corazón. Y tengo que hacer esta cosa, ¿sí? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que los bendiga. Nos vemos para la próxima.